Se abre la audiencia en vista pública en el expediente identificado con el número 3637-2018, formado por apelación de inconstitucionalidad de ley, en caso concreto simple promovido por la entidad terminal de granos El Pacífico Limitada contra el artículo 32, numeral 1, literal B y F del reglamento interno para regular y autorizar el uso y aprovechamiento del espacio portuario marítimos portuarios bajo el régimen de gestión indirectas, acuerdo de Junta Directiva número JD-745-2015. El secretario general dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del auto apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Que en el uso de la palabra, señor secretario. Gracias, señora presidenta. En el caso, la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo constituida en Tribunal Constitucional, en el auto de primer grado fechado el 4 de junio de 2018, consideró: los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad de una disposición legal o reglamentaria en caso concreto, sea o no de naturaleza administrativa, tiene como último y definitivo propósito el que se declare la inaplicabilidad de la norma impugnada de inconstitucionalidad exclusivamente en lo que respecta al caso concreto que origina perjuicio al accionante, pero no implica que con motivo del planteamiento de una inconstitucionalidad se deba revisar para su eventual revocación, confirmación o modificación del acto de autoridad fundado en las normas atacadas de inconstitucionales. En el presente asunto, el cuestionamiento de derechos se refiere a establecer si el artículo 32, numeral 1, literales B y F, contenido en el reglamento interno para regular y autorizar el uso y aprovechamiento del espacio portuario marítimo terrestre de la empresa portuaria Quetzal, así como la prestación de servicios marítimo portuarios bajo el régimen de gestión indirecta, acuerdo de Junta Directiva número JD-7-45-2015, son transgresivos de los artículos segundo, quinto, 152, 154, 175 y 204 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y con ello establecer la existencia de confrontación con la norma constitucional. En el presente caso, del análisis del memorial presentado en lo que se refiere a la acción promovida y de los artículos citados por la interponente y atacados de inconstitucionalidad, esta sala advierte que el planteamiento no reúne los requisitos exigidos por el artículo 135 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad y del artículo 11 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad. No se expresa en forma razonada y clara los motivos jurídicos de la impugnación. Tampoco se efectúa la confrontación normativa entre las normas que se señalan de inconstitucionales frente a las de la Constitución Política que se consideran contrarias. Ello no es subsanable por el tribunal que conoce del planteamiento y como consecuencia le imposibilita efectuar el estudio y análisis necesario para establecer la inconstitucionalidad que se pretende. Para establecer si el planteamiento de inconstitucionalidad resulta precedente, no basta la sola expresión que el solicitante haga de las razones por las que estima que la norma o las normas impugnadas deben dejar de aplicarse en el caso concreto, basado en la pretensión que la contraparte haya expuesto. Por ello es presupuesto necesario que se señale precisa y concretamente el fundamento jurídico en el que basa aquel planteamiento y además que revele analíticamente la colisión que percibe entre los preceptos atacados y los de la Constitución que considere violados. Para decidir acerca del planteamiento de inconstitucionalidad, es presupuesto necesario que el solicitante exponga en forma precisa y concretamente el fundamento jurídico en el que lo basa, la colisión que percibe entre aquella norma o normas que impugna y la Constitución que considere violadas
y ello es así ya que la sola exposición de los hechos sucedidos en el proceso en que se promueve la inconstitucionalidad resulta inapropiada para que el tribunal que lo conoce concluya si los argumentos son válidos para llegar a determinar si él o los preceptos atacados son inconstitucionales y por ello no deben ser aplicados al caso concreto. Encontrándose en consecuencia este tribunal imposibilitado jurídicamente para acceder a lo solicitado por el postulante. Por lo expuesto, este tribunal arriba a la conclusión de que debe declararse sin lugar la inconstitucionalidad al caso concreto del artículo 32, numeral 1, literales B y F, contenido en el reglamento interno para regular y autorizar el uso y aprovechamiento del espacio portuario marítimo terrestre de la empresa portuaria Quetzal, así como la prestación de servicios marítimo portuarios bajo el régimen de gestión indirecta, acuerdo de Junta Directiva número JD-7-45-2015, condenando en costas al interponente e imponiendo la multa respectiva a los abogados patrocinantes, debiéndose resolver lo que en derecho corresponde. Con esos argumentos, el órgano jurisdiccional acuo declaró sin lugar la acción de inconstitucionalidad en caso concreto de la disposición denunciada. Además, indicó que no se condena en costas y que se impone a los abogados patrocinantes una multa de 500 quetzales a cada uno, que deberán hacer efectiva dentro de los 5 días de que este fallo cause ejecutoria y en la Corte de Constitucionalidad. En caso de incumplimiento, el cobro se hará por la vía ejecutiva correspondiente. Respecto del auto emitido, el Tribunal Acuo emitió el auto de 23 de julio de 2018 que en su segmento resolutivo declaró: se tiene por aclarado el auto de fecha 4 de junio de 2018 en el sentido que el nombre correcto de la entidad que interpuso la acción de inconstitucionalidad de ley en caso concreto es Terminal de Granos del Pacífico Limitada y no como se consignó. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del acuerdo mencionado y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa de la señora presidenta. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. De conformidad con lo que preceptúa el artículo 66 del acuerdo mencionado, cada parte interviniente en esta audiencia cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos para la exposición de sus alegaciones. Es todo, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Pueden hacer uso de la palabra el incidentante, apelante y requiriente de la vista pública, Terminal de Granos del Pacífico Limitada, por medio del gerente general y representante legal, José Francisco de León Regil, quien actúa con el auxilio del abogado José Antonio David López Martínez y Rodolfo Estuardo Salazar Paniagua y María Guadalupe Santa Cruz Q. Quedando en el uso de la palabra el abogado Rodolfo Estuardo Salazar Paniagua, en el uso de la palabra. Muy buenos días, honorables magistrados de la Corte. Buenos días, representantes de las instituciones del Estado que nos acompañan. El motivo por el cual mi representada TERPAC, Terminal de Granos del Pacífico, apeló la resolución de la Sala Quinta del Contencioso Administrativo es por los agravios siguientes. La Sala Quinta evadió entrar a conocer el fondo de los argumentos y de las razones manifestadas por mi representada en el memorial mediante el cual promovió la acción de inconstitucionalidad que hoy nos tiene aquí presentes. Es suficiente con apreciar dicho memorial para observar
que la confrontación entre las normas reprochadas y las normas vulneradas de la Constitución que se hacen ver, se materializó y se hizo ver en dicho memorial de manera precisa y de manera concreta. Y por lo mismo, mi representada cumplió con los requisitos que establece la ley de amparo y cumplió con los requisitos que establece el Acuerdo 1-2013 de esta Corte de Constitucionalidad. Y por lo mismo, mi representada solicita que esta honorable Corte pues reconsidere dichos argumentos, los cuales procedo a plantear a continuación. Los criterios en función de los cuales mi representada considera que el artículo 32, numeral 1, incisos B y F del Acuerdo de Junta Directiva 7-45-2015, que para efectos de esta audiencia tal vez pido permiso para poder abreviar como el artículo 32 del Acuerdo de Junta Directiva 745-2015, los motivos por los cuales hacemos ver que se ha aplicado de manera inconstitucional dicho artículo a mi representada es porque consideramos que dicho artículo o dicha norma colisiona directamente, primero, con el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Empresa Portuaria Quetzal en su inciso K, y procedo a explicar cómo se da esta colisión. El Acuerdo 7-45-2015, en su artículo 32, incisos B y F, regula, establece tarifas para los servicios de arrendamiento y usufructo de los servicios que presta Empresa Portuaria Quetzal. Estas tarifas, de conformidad con lo que establece el artículo 9, inciso K, de la Ley Orgánica de la Empresa Portuaria Quetzal, de conformidad con este artículo, dichas tarifas tienen que ser aprobadas por el Ministerio de Comunicaciones, de Infraestructura y Obras Públicas. Sin embargo, en el presente caso, las tarifas fueron aprobadas exclusivamente por la Junta Directiva de la Empresa Portuaria Quetzal, de tal manera que al aplicar dichas tarifas a mi representada, se le están imponiendo tarifas que fueron creadas de una manera ilegal, usurpando las funciones del Ministerio de Comunicaciones que le correspondían a esta entidad. Y por lo mismo, dichas tarifas no tienen soporte legal y no tienen fuerza legal para poderse oponer a mi representada. Esta colisión directa que se da entre el artículo 32 y el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Empresa Portuaria Quetzal, a su vez colisiona con los artículos constitucionales que a continuación voy a explicar cómo se da cada una de dichas colisiones. En particular, el artículo 32 colisiona con el artículo 2 de la Constitución Política de la República, en virtud que dicho artículo lo que pretende proteger es el principio de seguridad jurídica al que tienen derecho todos los habitantes de la República de Guatemala. Al imponérsele la aplicación de este artículo 32, que lo que termina regulando son tarifas para los arrendamientos y usufructos de la Empresa Portuaria Quetzal, la Empresa Portuaria Quetzal está imponiendo de manera arbitraria una disposición que no está fundada en ley, con lo cual rompe la seguridad jurídica a la cual tiene derecho mi representada de tener un ordenamiento jurídico previsible y que se le apliquen normas y no disposiciones arbitrarias de las autoridades. El otro artículo que colisiona directamente con la aplicación del artículo 32 son los artículos 152 y 154 de la Constitución Política de la República, que consagran el principio de legalidad y conforme el cual el poder público y las autoridades tienen que someter su poder de acuerdo con la ley. En el presente caso es clara la colisión, puesto que la Junta Directiva de la Empresa Portuaria Quetzal estaba obligada a seguir y acatar los límites que le imponía su ley orgánica en el artículo 9, inciso K, y conforme el cual dichas tarifas tenían que ser aprobadas por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Sin embargo, cuando uno lo confronta con el Acuerdo
de Junta Directiva 746-2015, uno se da cuenta que las tarifas que están aquí contenidas en el inciso B y F del artículo 32, numeral 1, fueron aprobadas exclusivamente por la Junta Directiva, sin pasar en ningún momento ni haber sido subidas para su examen y aprobación al Ministerio de Comunicaciones, de Infraestructura y Vivienda. De esta manera, la Junta Directiva no se sujetó y no sujetó el poder público que le competía, no lo sujetó a la ley que estaba mandada a seguir, que era la Ley Orgánica de la Empresa Portuaria Quetzal. De esta manera, la aplicación del artículo 32 violenta y colisiona el artículo 152 y 154. Adicionalmente, el artículo 32, la aplicación del artículo 32, numeral 1, incisos B y F, violan y colisionan también el artículo 5 de la Constitución Política de la República, que consagra la libertad de acción y en virtud del cual los particulares, y en este caso mi representada, no están obligados a acatar órdenes y disposiciones que no han sido emitidas de conformidad con la ley. En el presente caso, al imponerse la aplicación del artículo 32, numeral 1, incisos B y F, se le está imponiendo a mi representada una disposición que contiene tarifas que no fueron aprobadas por el Ministerio de Comunicaciones, que era como correspondía de conformidad con el artículo 9, inciso K, y por lo mismo, dichas tarifas que se le están pretendiendo imponer no fueron emitidas de conformidad con la ley y por lo tanto no pueden afectar patrimonialmente a mi representada, sustituyendo las tarifas que le fueron aprobadas en sendos contratos de arrendamiento y usufructo en los cuales se dispuso las rentas que se le iban a aplicar por el periodo y el plazo de los contratos. Es por estas razones, señores magistrados, que solicitamos a ustedes reconsideren lo argumentado por la Sala de lo Contencioso Administrativo y procedan a declarar con lugar la presente apelación y, por consiguiente, a declarar con lugar la acción de inconstitucionalidad en caso concreto motivada en contra del artículo 32, incisos B y F, numeral 1 del acuerdo 7-45-2015 de la Junta Directiva de la Empresa Portuaria Quetzal. Muchas gracias, señores magistrados. Gracias, abogado. Continúa en el uso de la palabra la empresa portuaria Quetzal por medio de la mandataria judicial y administrativa con representación abogada Amanda Fabiola García Esquivel, quien actúa con el auxilio del abogado Jaime Leonel López Barrios, que queda en el uso de la palabra. Gracias. Buen día, señores magistrados. Buen día a todos los presentes. Concretamente, señores magistrados, el recurso de apelación interpuesto por la entidad Terminal de Granos del Pacífico Limitada es totalmente improcedente y a consideración de esta representación el mismo debe ser declarado sin lugar en virtud que el planteamiento de la acción de inconstitucionalidad de ley en caso concreto no cumple con requisitos que exige el artículo 135 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, así como también los requisitos que establece el artículo 11 del Acuerdo 1-2003 de la Corte de Constitucionalidad, que se refiere a que en el planteamiento de la inconstitucionalidad de ley en caso concreto se debe indicar con claridad y precisión cuáles son los fundamentos jurídicos que la sustentan, así como también se debe de indicar de forma razonada, clara y precisa de qué manera se da la violación de la norma jurídica atacada de inconstitucionalidad y de qué forma colisiona con las disposiciones constitucionales que se consideran violadas. En el presente caso, ustedes podrán establecer en las actuaciones que eso no ocurre, razón por la cual esta representación considera
que el auto de fecha 4 de junio del año 2018, dictado por el Tribunal Constitucional de Primera Instancia, se encuentra dictado a conforme a derecho, porque ante el incumplimiento de esos requisitos que la ley constitucional establece, el tribunal tiene la imposibilidad de poder establecer la validez o invalidez de la norma jurídica que se ataca de inconstitucionalidad. Razón por la cual, señores magistrados, con el debido respeto, les solicito a ustedes que en el momento de resolver el presente recurso de apelación, el mismo se declare sin lugar. En consecuencia, se confirme en su totalidad el auto de fecha 4 de junio del año 2018. Gracias. Gracias, abogado. Continúe en el uso de la palabra el Estado de Guatemala por medio de la Procuraduría General de la Nación, que delegó su representación en la abogada Liliana Janet Zunuc Barrios, quien actúa con su auxilio y que queda en el uso de la palabra. Buenos días, señores magistrados, público que nos acompaña. En relación a la inconstitucionalidad presentada por la entidad ya en mención, esta representación considera que dentro de las garantías constitucionales tenemos la inconstitucionalidad de ley en casos concretos y en casos generales, establecido dentro de la Constitución Política de la República de Guatemala y de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Esta es una garantía que pueden ser utilizadas por las partes para que no sean transgredidos sus derechos. En relación al examen que se realiza en esta materia, constitucionalmente se exige que cumpla con los requisitos establecidos dentro de la ley. En ese caso, la norma impugnada y la norma constitucional no revelan una confrontación. La empresa o la entidad aquí presente omitió algo fundamental, que es el razonamiento jurídico necesario para realizar la confrontación con la norma constitucional. Le solicito a la señora presidenta si puedo leer un extracto de una sentencia. Al lugar. Muchas gracias. Incumplimiento de los requisitos regulados en los artículos 135 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad y 11 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad. El artículo 11 del Acuerdo 2013 de la Corte de Constitucionalidad contiene las disposiciones reglamentarias y complementarias a la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que establece los requisitos de la solicitud inicial de inconstitucionalidad en caso concreto. Al respecto, solicita la división en 9 apartados, resaltando aspectos de fondo como fundamento jurídico que invoca el solicitante como base de la inconstitucionalidad, en el que deberá expresar en forma separada, razonada y clara los motivos jurídicos de su solicitud, con lo que explique la razón por la que la normativa denunciada debe declararse inaplicable. En ese orden de ideas, el incidentante no presentó un razonamiento jurídico necesario que confronte con las normas constitucionales que aduce fueron violadas. Por lo tanto, esta representación, señores magistrados, consideran que la inconstitucionalidad debe de ser declarada sin lugar. Muchas gracias. Gracias, abogada. Continúe en el uso de la palabra el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Exhibición Personal por medio de la agente fiscal, abogada Verónica del Carmen Mazariegos Herrera, quien actúa en su auxilio y que quede en el uso de la palabra. Muchas gracias, señora presidenta, señores magistrados, demás personas presentes, muy buenos días. Señora presidenta, solicito su autorización para darle lectura un pequeño fragmento, tanto de una sentencia en la que voy a respaldar mi criterio y la lectura de una publicación del
el abogado Manuel de Jesús Mexicanos Jiménez. Al lugar. Muchas gracias. Esta representación al adecuar la presente vista pública en calidad de tercero interesado para respaldar el criterio que pone de manifiesto en la presente inconstitucionalidad, toda vez que comparte la declaratoria de la sentencia de 4 de junio de 2018 que declara sin lugar la presente inconstitucionalidad, no en los mismos términos, por lo cual me permito citar la sentencia 51-13 del 2012 y la 2029-2010, pero le daré lectura solamente a un pequeño fragmento de la sentencia emitida por este honorable tribunal 51-13 de 2012, de fecha 30 de octubre de 2013, que indica lo siguiente. Se aprecia que, si bien es viable denunciar la inconstitucionalidad de los procesos legislativos que deben ajustarse a las normas que la Constitución prescribe, también es necesario señalar que este planteamiento no puede formularse por medio de una inconstitucionalidad en caso concreto, porque en esta última acción se requiere, además de la existencia de un proceso, la posibilidad de que la norma que se ataca de inconstitucionalidad se aplique, de tal manera que mediante esta última acción no podría enunciarse supuestos vicios por omisión de la realización de un proceso legislativo. Ahora, en cuanto a la publicación, siempre refiriéndonos a los vicios por motivo de forma, indica el motivo de inconstitucionalidad por vicio de forma, denominado también vicio formal o vicio en el proceso interna corporis, se suscita cuando en la emisión de una normativa impugnada el órgano emisor de esta inobservó, total o parcialmente, el procedimiento establecido en la Constitución Política de la República, para que la emisión de la misma, vicio que es aplicable tanto a leyes como a reglamentos. En este caso, no es la infracción a la sustancia de un precepto constitucional lo que origina la contravención constitucional, sino la inobservancia de todas o una de las reglas establecidas en normas constitucionales para la válida emisión de una norma impugnada. De ahí que con una sola de dichas reglas que no se observe, ello ocasiona un vicio inconstitucional interna corporis, que puede ser objetado mediante inconstitucionalidad abstracta, con el objeto de lograr la expulsión del ordenamiento jurídico de la preceptiva infractora del debido proceso sustantivo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala para la emisión de la norma jurídica. Estas dos lecturas sustentan el criterio de esta representación, toda vez que la presente inconstitucionalidad no reúne los elementos para que ésta sea conocida por este honorable tribunal en un caso concreto, porque debió de esta omisión que constituye un error de fondo, debió de haberse planteado a través de una inconstitucionalidad de carácter general. De tal manera, señores magistrados, que considerando a mi criterio suficiente estas lecturas de tanto la sentencia y que también hay otras sentencias que se refieren a las mismas circunstancias, solicita que la presente acción de amparo, que la presente inconstitucionalidad en caso concreto sea denegada por los motivos e insubsistencias que presenta, toda vez, como ya lo indiqué, que esto se lleva a cabo mediante un proceso legislativo y no mediante una inconstitucionalidad en caso concreto. En ese sentido, señores magistrados, que sea declarada en lo que respecta a usted y a su criterio como constitucionalistas, sí proceden los argumentos de la sentencia del 4 de junio y que se tome en cuenta el criterio de esta institución, declarando sin lugar la inconstitucionalidad presentada. Muchas gracias. Gracias, abogada. Se clausura la audiencia en vista pública.